Vamos a hablar ahora de la ADN ligasa, unión de moléculas de ADN. En el video anterior vimos enzimas que cortan, que degradan o que incluso remodelan el ADN. Aquí vamos a presentar una enzima que sirve para poder pegar estos fragmentos de ADN. Esta va a ser la ADN ligasa, tal como lo vemos en el título, que es esencialmente un pegamento molecular. O sea, en conjunto vamos a tener enzimas que cortan, vamos a tener otras enzimas que modifican y vamos a tener a la ligasa, que su función va a ser sellar esas regiones que pretendemos unir. Su función natural es reparar los enlaces fosfodiéster rotos en procesos normales del metabolismo del ADN. Aquí vamos a tener estos ejemplos del uso del ADN para estos procesos normales de metabolismo. Vamos a tener el inciso A, que hace referencia a la reparación del ADN. Aquí, bueno, el ADN puede sufrir roturas, tal como lo vemos en esta imagen, primera imagen, van a sufrir como esas roturas o interrupciones, ya sea por múltiples causas. Podrían ser por daño espontáneo, pudiera ser por radiación, pudiera ser por agentes químicos, por estrés oxidativo, pudiera ser por errores durante la replicación, que ahora lo vamos a ver, o incluso eventos de recombinación. En muchos de estos casos no hay una rotura completa de ambas hebras, más bien es como una discontinuidad local en una hebra, en este esqueleto azúcar-fosfato del cual ya incluso hemos hablado anteriormente. Esa discontinuidad local de una sola hebra se va a llamar nick, ya lo hemos visto, donde tenemos una discontinuidad química solo en una de las hebras y la ligasa va a reparar eso justamente. Luego tendremos otro ejemplo de un proceso natural, va a ser la replicación del ADN. Aquí tenemos esta imagen del inciso B. Vamos a dar un repaso, esto no lo hemos mencionado, en donde la replicación del ADN pues es un proceso mediante el cual una célula va a poder copiar su ADN antes de poder dividirse. Esto es que si una célula va a producir dos de sus células hijas, pues entonces las dos células hijas van a necesitar recibir la misma información genética. Aquí en la replicación va a existir una hebra líder, aquí la vamos a marcar, sería como esta, la hebra líder, que en esencia es una hebra molde, donde la ADN polimerasa va a poder avanzar muy cómodamente en la dirección de 5' va a avanzar de 5' a 3'. Esto ya lo hemos visto. Incluso aquí lo vemos en la flecha, avanza de 5' a 3' y va a seguir la apertura de la horquilla. Aquí lo que vemos es una horquilla de replicación, o sea, el punto donde el ADN se está como abriendo y copiando. Tendremos el ADN original que se está abriendo justamente para poder formar dos nuevas hebras. Vamos a encontrar aquí la topoisomerasa, que esencialmente lo que hace es que va a evitar que el ADN se enrede o se tense al abrirse, porque vamos a tener también la helicasa, que lo que hace es romper la doble hélice y va a separar las dos hebras. Aquí vamos a ver también las proteínas de unión. Lo que hacen prácticamente va a ser mantener las hebras separadas, ¿no? O sea, evitan que se vuelvan a cerrar. La dirección de replicación entonces va hacia donde se dirige la helicasa. En la parte superior tendremos esta cadena adelantada porque la síntesis es de forma continua gracias a la ADN polimerasa que va copiando sin detenerse, es decir, va siguiendo la helicasa o la apertura de la doble hebra. Luego tendremos la cadena retrasada, que como tal, bueno, no se puede copiar de corrido, porque como ya sabemos, la ADN polimerasa solamente puede sintetizar en dirección de 5' a 3', y aquí iría como en la dirección contraria.
Entonces lo que se hace en esta cadena retrasada, como no se puede copiar de corrido, se van a formar fragmentos cortos de síntesis que se van a llamar fragmentos de Okazaki. Es decir, mientras se va abriendo, gracias a la helicasa, se va a colocar un cebador, que incluso lo vamos a marcar con estas figuritas como naranjas, en donde mientras se va abriendo, digamos que se colocan, y entonces sí, la ADN polimerasa va a poder colocarse aquí y va a crear esos fragmentos. Pero van a quedar estas discontinuidades por el hecho de avanzar en esta dirección. Porque, pues como ya sabemos, esto se repite varias veces. Incluso aquí lo tenemos mejor dibujado. Aquí vemos la helicasa, vemos la horquilla de replicación y cómo se colocan los cebadores de ARN. Y aquí notamos cómo la ADN polimerasa en la hebra superior avanza de forma continua en dirección de 5' a 3', mientras que en la cadena rezagada se van a sintetizar estos pequeños fragmentos cortos que ya le llamamos fragmentos de Okazaki, y para que quede una hebra continua, estos fragmentos pues se tienen que unir mediante la ADN ligasa. Es a lo que queríamos llegar principalmente. El último ejemplo que tendremos de un proceso natural va a ser el de la recombinación, que como ya sabemos no es más que el intercambio de ciertos segmentos de ADN entre moléculas o regiones cromosómicas, donde muchas veces van a quedar extremos o discontinuidades que requieren sellado. Por ejemplo, aquí van a quedar estos extremos que no quedan sellados, pudieran estar simplemente apareados, y aquí la ligasa participa para poder hacer la unión. Bien, como ya lo mencionamos, la ADN ligasa lo que hace va a ser formar estos enlaces fosfodiéster entre un extremo 5-fosfato, esto lo vamos a ver ahorita a detalle, entre un extremo 5-fosfato y un extremo 3' hidroxilo. O sea que cuando un fragmento de ADN ha sido cortado o cuando dos fragmentos se alinean correctamente, lo que puede ocurrir es que estén apareados, tal como lo vemos incluso aquí en la imagen, pudiera estar apareado por complementariedad de bases mediante, pudieran ser puentes de hidrógeno, y lo que va a hacer la ligasa va a ser tomar este sistema y restaura la continuidad química del esqueleto, o sea, va a formar una unión covalente. La ligasa que más se va a usar en experimentos de ingeniería genética va a ser la T4 DNA ligasa. Esta va a provenir de un sistema de bacteriófago T4 que no es más que un virus que infecta bacterias. Esta ligasa, digamos que se volvió la herramienta estándar en laboratorio porque es muy eficiente y también muy versátil. La vamos a poder usar por su capacidad para poder unir extremos cohesivos, como lo vemos aquí en este caso. Aquí se forman estos extremos cohesivos que van a ser complementarios al ADN que vamos a insertar. Esto porque, bueno, primero digamos que llegan a esa región y se van a aparear mediante una interacción no covalente por puentes de hidrógeno entre estas bases apareadas. Reducimos el problema entrópico de alinearlas y de mantener el 3'OH cerca del 5'-fosfato, y le va a dar eso, digamos, a la ligasa una estructura de tipo preorganizada para poder actuar. No va a ser tan eficiente si tuviéramos los extremos romo, es decir, que quedaran completamente alineados, porque digamos que no va a existir ese anclaje inicial por apareamiento, como cuando sucede con estos extremos cohesivos, es decir, con estas formas que ya hemos visto, ¿no? Si estuvieran en extremos romo, es decir, de forma lineal,
La ligasa en este caso debe actuar sobre una interacción que es más caótica y menos favorecida. Vamos a mencionar también que la T4-DNA ligasa va a funcionar mejor a temperaturas de alrededor de 37 grados Celsius. Pero para los extremos cohesivos cortos, si están apareados inicialmente, estas temperaturas altas de 37 grados Celsius, digamos que no les van a ser muy favorables. Estos tramos apareados van a poder desnaturalizarse o incluso separarse. Lo que sí hacemos para muchos casos o reacciones de ligación, vamos a utilizar temperaturas más bajas. Esto van a variar desde los 4 a los 15 grados Celsius. Esto es un ejemplo clásico de un problema común en biología molecular que vamos a plantear como sigue. Las condiciones óptimas para una enzima o proceso pueden no ser ideales para otro, como lo que acabamos de decir. T4-DNA ligasa funciona mejor alrededor de los 37 grados Celsius, pero cuando estamos en esas temperaturas, en una interacción de apareamiento, estos tramos sabemos que se pueden desnaturalizar y separarse. Entonces, por eso utilizamos condiciones optimizadas que pudieran variar desde los 4 a los 15 grados Celsius. Ahora vamos a ver el mecanismo químico general de la ADN ligasa. Aquí tenemos este primer inciso A, que es la alineación de los extremos de ADN. Vamos a tener entonces dos fragmentos de ADN que previamente pudimos haber cortado con alguna enzima EcoR1, por ejemplo, que van a presentar extremos cohesivos. Esto significa que antes de que la ligasa actúe ya existe una especie de preunión por puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno pueden ocurrir en esta región, ¿no? Luego tendremos el inciso B, que hablamos de la adenilación de la enzima. Aquí aparece la ligasa unida al ADN. La ligasa es esta estructura o enzima azul. Y aquí esta enzima va a usar adenosín trifosfato, que es esta molécula de aquí, que tiene 3 grupos fosfatos. Sería primero el grupo fosfato alfa, el grupo fosfato beta y el grupo fosfato gamma. Bueno, esta ligasa, digamos que se carga con un grupo adenilo AMP, que no sería más que, es decir, al llegar esta ATP se va a quedar con este grupo AMP y van a salir estos dos grupos fosfatos que esencialmente son estos dos. Solamente se quedaría con esta parte de aquí que sería el AMP. Es como adenosín monofosfato. Aquí incluso podemos ver mejor la reacción. Aquí digamos está la adenosín trifosfato. Tendríamos entonces ligasa más ATP nos da ligasa, un complejo ligasa AMP más PP sub I, que es pirofosfato. Este es entonces el complejo ligasa AMP. Aquí digamos que esta ligasa se va a activar covalentemente, es decir, se prepara energéticamente porque se introduce, por decirlo así, la energía necesaria para que se pueda formar posteriormente el enlace fosfodiéster en la cadena del ADN. Luego tendremos este inciso C, que es la activación del 5' fosfato del ADN. Prácticamente lo que pasa es que el grupo adenilo se transfiere desde la enzima hacia el extremo 5' fosfato del ADN. Incluso lo podemos ver mejor aquí. Aquí la semirreacción sería ADN 5' fosfato más el complejo ligasa AMP, que nos termina por dar un ADN 5'
APP. Esto no es más que el ADN fosfato AMP, ¿no? Más la ligasa. Digamos que este es como el intermediario temporal que crea la ligasa para poder unir este ADN. Aquí, como lo vemos, tenemos este extremo izquierdo del ADN, tenemos el 3'OH libre. El extremo derecho tiene un 5' fosfato activado con este AMP adenilado. Y aquí lo que sucede es que el oxígeno del 3'OH, usando un par de electrones, ataca nucleofílicamente el átomo de fósforo del 5' fosfato. Entonces ese ataque forma un nuevo enlace fosfodiéster entre ambos fragmentos de ADN. Y al mismo tiempo el AMP sale como grupo saliente. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque el 5' fosfato como tal no es suficientemente reactivo para que el 3'OH forme el enlace con facilidad en estas condiciones. La adenilación con el grupo AMP lo convierte en un mejor grupo saliente y en un centro químicamente activado, y para que así pueda suceder este ataque nucleofílico. Ya como último inciso, vamos a tener la formación del enlace fosfodiéster y esta liberación de AMP que ya mencionamos. Aquí entonces otra vez lo que pasa, o que ya comentamos incluso en este diagrama, es que el grupo 3'OH realiza entonces este ataque nucleofílico sobre el fósforo del extremo 5' activado, y se forma entonces este enlace fosfodiéster para que se pueda liberar el AMP y el esqueleto de ADN queda completamente sellado. Bueno, este paso final pues ya muestra que la ligasa lo que hace va a ser como catalizar esta reacción de sustitución nucleofílica en el fósforo del ADN, y el AMP se va y el AMP lo que hace es salir para que en su lugar quede la unión covalente natural entre los dos nucleótidos contiguos. Bueno, en estos diagramas solo mostramos cómo suceden estos mecanismos para poder simplificarlo, pero la otra hebra, es decir, esta otra hebra también tiene ese mismo sellado, de la misma manera. Bien, con todo lo que ya hemos mencionado, vamos a poder hablar de todo esto como las herramientas principales del ingeniero genético. Vamos a tener, por ejemplo, un primer inciso A, que va a ser como que la primera herramienta. Van a ser las endonucleasas de restricción, que su función en general va a ser cortar el ADN, vamos a escribirlo, en sitios definidos. Digamos que son como tijeras moleculares que nos va a permitir abrir un plásmido o incluso poder sacar fragmentos de ADN justo en el lugar deseado. Aquí tenemos una segunda herramienta que son otras endonucleasas y exonucleasas. Estas son otro tipo de enzimas que también degradan ADN o ARN, pero pueden actuar de otras formas que ya hemos visto, como el poder cortar dentro de la cadena de ADN. Van a poder actuar también comiendo desde los extremos. Van a poder actuar en ADN de una sola hebra. Y también van a poder quitar regiones sobrantes. Podemos tener otra herramienta que va a ser las polimerasas. Recordemos que las polimerasas, como ya hemos mencionado, son enzimas que sintetizan ácidos nucleicos usando una plantilla complementaria. Estas van a permitir copiar el ADN, vamos a poder rellenar huecos, vamos a poder amplificar fragmentos y vamos a poder generar nuevas cadenas. Podemos decir que si las nucleasas cortan, las polimerasas van a poder construir. Vamos a poder usar una cuarta herramienta que ya hemos mencionado también. Van a poder ser las fosfatasas, las quinasas y las transferasas, que lo que hacen prácticamente van a ser modificar los extremos del ADN
o incluso también del ARN. Estas también van a ser importantes porque muchas veces digamos que el éxito o el fracaso de una clonación va a depender de que los extremos tengan la química correcta, ¿no? Y aquí es donde pueden actuar estas enzimas para que puedan, ya sea quitar fosfatos, también van a poder añadirlos. Vamos a poder transferir algún otro grupo químico. Y ya cuando hacen esto, pues bueno, van a dejar listo este extremo para poder ligarse o incluso marcarse. Vamos a tener una última herramienta que va a ser la DNA ligasa. Como ya lo vimos en este video, es que lo que hace va a ser entonces sellar descontinuidades. Estas descontinuidades, como ya sabemos, están presentes en el esqueleto fosfodiéster del ADN y van a fungir como pegamento molecular. Bueno, para poder cerrar este concepto de herramientas del ingeniero, es que vamos a poder tener algunas enzimas que son sensibles al calor, que van a ser llamadas termolábiles. Cuando subimos la temperatura pueden quedar inactivadas y esto puede ser útil, el hecho de subir la temperatura, porque así podemos detener una reacción simplemente calentando la mezcla. No necesitamos reacciones o incluso mecanismos más complejos. Simplemente con elevar la temperatura ya pueden quedar inactivadas por el hecho de ser sensibles al calor y son termolábiles. También tendremos enzimas termoestables. Prácticamente son enzimas que resisten temperaturas altas y que van a ser muy importantes en técnicas como la PCR, que ya lo veremos, porque ahí se calienta el ADN de forma repetida.